Hola, hola, buenos días, bienvenidos a nuestro programa de los RH de Cuidado. ¿Cómo estás, Sos? Pues muy bien, con mucho calor, porque en Monterrey, pues ya sabes que está feo el calor, que huele a carne asada, pero no por la carne que generalmente porque nos estamos cociendo, pero ahí vamos. Yo fui una vez a Monterrey y andaba ahí por el Paseo Santa Lucía, se me hizo un lugar muy bonito. Está Y me, bonito. y me acuerdo que fui a comer cabrito a Podaca en un día que fue la final de un Tigres Rayados Ay, y me qué la rico. pasé súper a gusto. O sea, la gente es como muy, muy cálida, muy amable. Muy amable, pero se pone muy raro todos los partidos. Es muy apasionado. Qué locura. Pues aquí en Ciudad de México también es un calor horrible, infernal. Yo estoy súper enferma ya de la garganta, pero aquí andamos con todo el corazón sumando. Sí, Y vienes con una voz muy sensual, tipo Paulina Rubio, amiga. ya le decía, Paulina Guzmán, tú decides. que no sepan si soy una chica trans o si estoy enferma de la garganta. Ay, es que está ronquita. Yo digo que es como Alejandra Guzmán, así como, no sé imitar a Alejandra Guzmán, pero te voy a traer a esta Angélica Vale para que te la saque. ¿Para qué? Muy bien. Pues hoy de qué vamos a hablaros. Tenemos un tema caliente, un tema importante del que hay que hablar. Un tema importante que yo creo que muchas empresas se les olvida, que cuando vas a hacer el proceso de salida de una persona, es la última oportunidad que tienes para que hace una buena, ¿cómo se llama? Una buena, tener una buena imagen, ¿no? Que el ex colaborador o la ex colaboradora tenga una buena imagen de ti y no piense que eres un cabrón o cabrón, ¿no? Porque digo, aquí somos sin filtros. La realidad es que muchas empresas les vale madres cómo sacan a sus colaboradores y pues no se dan cuenta que se están golpeando a ellas mismas porque están golpeando a su marca empleadora, ¿no? Sí, yo creo que siempre que hay un proceso de desvinculación, pues debe de haber ese cariño y ese seguimiento con la gente, indistintas las razones por las que se termina una relación laboral, ¿no? Porque, a ver, entiendo que a veces puede haber una reestructura, a veces puede haber un tema de performance, pero creo que en todo momento, así como contactamos a la persona con la ilusión de mira, ven, trabaja, ha sido la persona seleccionada, con el mismo respeto se le debe de dar seguimiento a esta persona, y no solo en el momento en el que le das la baja, sino en los meses posteriores. A mí me ha pasado en mi rol de recursos humanos que pasan meses y la gente me escribe, oye, Nicte, es que se me perdió mi constancia, ¿me la puedes pasar? Oye, Nicte, es que mi seguro de gastos médicos mayores, necesito la antigüedad porque voy a contratar ahora un servicio. Y de repente es como que tú dijeras, ay, pero es que ya tiene un montón que estuvo conmigo. No, pues es parte de tu labor de RH porque pues una vez fue parte de tu empresa y al ser una vez parte de tu empresa, pues eres la cara de esa organización, dar un trato respetuoso. Porque aparte vendemos como recursos humanos que somos una familia, que yo odio esa frase porque digo, sí, somos una familia y puede ser una familia tóxica, o sea, no necesariamente que quieres anexarte de esa, pero la vendes. Y cuando lo estás vendiendo, pues una familia está ahí en las buenas y en las malas, no solamente está en los procesos buenos, ¿no? Entonces, lo que yo también creo que, lo que yo también creo es que tenemos que diferenciar los distintos procesos de salida. Por ejemplo, existe el proceso de salida que quizás existe una desvinculación, ¿no? Y una desvinculación la cual fue en contra de los deseos de tu colaborador, ¿no? Ok, perfecto. Lo puedo entender y que quizás está en el departamento de ventas. Vamos a poner ejemplos muy claros, ¿no? Si tú me dices que se está yendo al departamento de ventas, el departamento de ventas se está yendo en contra de su voluntad, pues entiendo que puedas pensar que va a hacer cosas raras, ¿no? Lo puedo entender, pero aún así es tu responsabilidad como empresa hacerlo de forma digna. Te platico, me tocó con un candidato que me contaba, aquí chisme, ronda de chismes, ¿no?
me tocó un candidato que me decía que él había renunciado a la empresa para irse a otra empresa un poco más grande, a una empresa internacional. Él trabajaba en una empresa local y se cambió a una empresa internacional, ¿no? Y uno de los directivos, o sea, cuando llega su último día de trabajo, lo escoltaron hacia su coche para que no hiciera daños físicos a la empresa. Entonces, a mí me sorprendió porque este colaborador se estaba yendo por voluntad propia, este colaborador había renunciado y ese colaborador estaba yendo por una mejor oportunidad. Realmente no era que se estaba yendo por molestia, enojo o lo que queramos. Entonces, esta necesidad de muchas empresas de querer ejercer poder o inclusive seguir violentando, por así decirlo, aun y cuando ya está saliendo la persona, a los únicos que perjudican es a ellos mismos. Porque me contaba el colaborador, bueno, me contaba la persona, el ex candidato, me contaba que, híjole, se fue y esto que observaron todos los otros colaboradores fue tema de conversación durante meses sobre esto nos pudo haber pasado también a nosotros. Entonces, el ambiente emocional se tornó pues de la fregada, por lo que me dice este chico, ¿no? Es que impacta mucho esto hasta en la imagen de las empresas, porque, a ver, yo estoy convencida en mi labor de recursos humanos que nos contratan a veces, son la gente de recursos humanos, somos la primera cara y la última cara que van a ver de la empresa a las personas, porque te ven cuando les estás haciendo el proceso de atracción de talento, te ven en la contratación, te ven... Te nos fuiste, Nick, ¿sigues ahí? Ya regresaste. Sigues un poquito ahí fuera, pero esto es en vivo, entonces pasa. Vamos a esperarnos tantito a que Nicte regrese, pero nos comentaba Nicte que evidentemente existen ocasiones en los que el colaborador tiene que esperar y tiene que ver lo que ocurre, ¿no? Entonces se vuelve particular este sentido, ¿no? Y vamos a esperar un poquito a que Nicte regrese. Pero bueno, podemos ver que esto es en vivo, ya se están dando cuenta que es en vivo y que es particular, que pasan cosas y todo pasa, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que podríamos estar hablando también de los momentos de salida es precisamente cuando nos damos cuenta que afecta directa, ya regresó Nick. Ya, Ay, perdón. decía, bueno, ¿qué hago? No, muchas gracias. Me censuraron. Están aquí los haters y me tiran la transición. No, se me cayó el internet. Ese malvado señor del Starlink me tiró el internet. No, es que quién sabe qué pasó, pero ya puse mi otra cuenta de internet y ya. Les estaba diciendo que, o sea, sí, tiene que ser una labor bien cuidada desde RH porque es la primera cara y la última cara de la organización con la persona. Y a ver, estas cosas se tienen que decir y es una realidad. Hay dos procesos en los que tú vas a generar una cercanía en un proceso de baja con la gente. Uno de ellos, y la parte del respeto, es que a la gente se le dé lo que se le tiene que dar. Cuando la desvinculas, hay una serie de conceptos que se tienen que dar por ley, los 90 días de indemnización por año trabajado, partes proporcionales, la prima de liquidación, pero aparte vienen los 20 días por año. Esos 20 días por año está marcado justo que, pues bueno, solo así y cuando te levanten un proceso legal, se pueden dar, ¿no? Lo que muchas empresas hacen en el deber de lo correcto es, de una vez te doy los 20 días, nos evitamos hacer un juicio, nos evitamos hacer una conciliación y te doy lo que te toca. Exacto. Yo siempre he creído que en el tema de dar lo que toca,
Es lo correcto. Pero a veces hay empresas donde te dicen, oye, es política de la empresa que no vamos a dar el 100 si es una desvinculación por desempeño, por temas de actitud. Y dices, ok, bueno, ¿y qué quieres que haga? Hay que negociar. Muchas veces piensan que la gente que estamos al frente de recursos humanos somos quien tomamos esas decisiones y a veces son decisiones desde dirección general, son temas de empresas familiares donde te dicen, no se hace, no se da. Y tú llegas a la plática de la desvinculación y traes en la mesa lo que traes en la mesa, o sea, no hay más. Y muchas veces la gente se enoja y dice, ay, es que esa de recursos humanos, esa NICTE, no me quiere dar lo que me toca. No es que no te lo quiera dar, o sea, es porque, pues es lo que me dieron para darte. Lo que yo te voy a hacer es acompañarte en este proceso y explicarte. El otro día platicaba con un amigo y me decía, oye, NICTE, es que no me dieron los 20 días por año. Y le decía, ¿cuánto es? Y me sacaba un cálculo, ¿no? Y yo le decía, ¿y qué quieres hacer? Y me dice, quiero que me los paguen, quiero emprender una acción legal en contra, quiero hacer todo el proceso. Y le dije, mira, vas a pagar al abogado, vas a generar el proceso de esperar, van a llegar a la conciliación y te van a negociar y no te van a dar el 100% de lo que te tienen que dar de los 20 días. Te van a ofrecer una parte, te van a ofrecer tanto. Aún así quieres, de eso tienes que quitarle impuestos y de eso tienes que pagarle a tu abogado. La comisión del Te va- abogado, regularmente es un porcentaje, o sea, regularmente esos abogados exacto, un porcentaje. no te va a cobrar 5,000 pesos, te va a cobrar un porcentaje sobre lo que traes, que puede ser, depende del abogado, pero hasta de un 30% o a veces hasta un 50% según la negociación que tú tengas con él. Le decía, ¿cuánto crees que te va a quedar? No, pues me queda tanto. Objetivamente, racionalmente, ¿vale la pena que emprendas una acción legal por esos 20 días? A lo mejor no. Yo te lo digo como tu amiga, ni siquiera me está pagando tu empresa para desvincularte, no es una plática de cuates. No, sí te pagó, no te hagas. No, pero justo ahí es donde a lo mejor no te conviene meterte en ese proceso. Y es lo que muchas empresas saben que pasa. Pero el que esas cosas ocurran no quiere decir que tiene que ser un trato irrespetuoso con la gente. Ese es el Claro, primer bloque. Sí, claro, sí, yo te sí. podría decir otro caso que a mí un candidato me comentó y creo que podría ser interesante también mencionarlo porque es el otro lado de la historia. Está el lado donde quizás recursos humanos tenga solamente una cantidad y esa es la que va a ofrecer, ¿no? Pero también está el lado donde a recursos humanos lo miden por el ahorro que tiene en las liquidaciones. Entonces, yo he observado con candidatos donde se les oferta, por ejemplo, pasó en pandemia, que le ofertaron un 50% de lo que le correspondía. Al momento que la persona se puso súper firme, lo que dijo esta persona fue súper fuerte. Les dijo, este es lo que pasa, tú me cuidaste antes de pandemia al 100% y ahorita ya no me estás cuidando porque me estás dejando ir, tal como dice Enriqueta, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se verá? Y fue muy fuerte lo que dijo, ¿cómo se verá en redes que yo publique que en esta empresa, pues durante pandemia me dejó sin mi liquidación? El director de recursos humanos le dijo a mi candidato, ¿sabes qué? Espérame. Pero no te miento, me llamó la atención cuando me lo dijo. Una hora después, o menos de una hora después, le marcaron, ve por tu liquidación al 100%. ¿Qué implica? Que evidentemente sí tenían ese rango salario, ese rango al 100%, pero la empresa les estaba midiendo por un ahorro en la liquidación. Porque seamos honestos, o sea, no nos vamos a hacer güeyes. Las empresas están moviéndose por dinero, es una realidad. Y también hay que entender que muchas de las veces esas liquidaciones, como por ejemplo puedo garantizar en pandemia, no estaban presupuestadas. ¿Me explico? Una liquidación no está presupuestada y si lo vemos en términos de negocio, vamos a hablarlo de una empresa transnacional, etcétera, esa liquidación va a pegar al forecast y esa liquidación va a pegar al budget porque, ¿qué quiere decir? Ya no más, supongamos que la liquidación fue de 500 mil pesos, o una liquidación alta, vamos a suponer, ¿no? Bueno, esos 500 mil pesos van a tener que salir de las ventas.
O sea, si lo vemos hacia negocio, ¿no? O sea, entiendan también por qué ocurre. Eso no exime a la empresa de tener que cumplir con sus obligaciones. Entendámoslo, ¿no? Que también nosotros tengamos que también medir, vamos del otro lado, qué nos conviene más. Porque habrá veces, como lo dices, Nick, o sea, a ver, se van a tardar 6 años porque esta persona lo pospuso, o sea, porque también hay varias técnicas que tienen las empresas para posponer y posponer y posponer y posponer, ¿no? Entonces te vas a tardar 3 años, 2 años en conseguir ese dinero y te van a dar solamente el 80% y te ofrecieron el 80% desde el inicio, pues ya acepta el 80%, porque quizás va a ser mucho más sano para ti mentalmente. Ojo, no estoy diciendo que esté bien. Ojo, no estoy diciendo Totalmente, no, así no, para nada. o sea, Yo creo que ese es algo que luego nos falta, ¿no? A ver, sí hay un cochinero, hay un mal trabajo luego en los temas de desvinculación, pero también la parte de que recursos humanos tiene que generar este entorno de gestión. Yo siempre he dicho, en los temas de dinero en una empresa, ¿es un tema de gestión o es un tema de que en realidad no hay presupuesto? Pero generalmente cuando hay una desvinculación, pues la desvinculación son meses de sueldo adelante de la persona colaboradora. Entonces, ese dinero ya está presupuestado en una nómina. Lo que va a pasar es que durante 3 meses, pues no tendrías que tener una persona colaboradora en ese puesto para solventar el presupuesto de esa gente que está afuera. O sea, más o menos en datos de, si yo despido a una persona, le tengo que dar sus 3 meses en promedio de sueldo. Quiere decir que ese dinero ya está presupuestado porque esa cajita ya estaba en el presupuesto de sueldos y durante 3 meses no tendría que contratar a nadie porque pues es para solventar si no hubiera dinero. Pero ahí va la cosa. pero Lo que ¿qué hay? Perdona por interrumpirte, pero ¿qué hay no, cuando es un puesto quizás mayor? O sea, lo puedo entender con puestos, por ejemplo, de analista, de gerentes, pero, por ejemplo, vamos a despedir al director general. ¿Qué ocurre? ¿No? Y si estamos despidiendo al dirección general, vamos a suponer que este director cobra de una empresa grande, pero no tan grande, 300,000 pesos, ¿no? Vamos a poner ese. Pues estamos hablando que son 900,000 pesos de presupuestación. Más, vamos a suponer que esta persona tiene 5 años en la empresa, ¿no? Estamos hablando que vamos a cerrarlo a 300 va a ser un poquito menos, pero vamos a cerrar como si fuera un mes por año. O sea, vamos a poner 300 por 5 meses, 5 años son 1,5 millones de pesos aproximado. De ese 1,5 millones de pesos más 900,000, entonces estamos hablando de 2,400,000. Vamos a bajarlo un poquito a 2,300,000 por el tema de que no lo contamos todos los meses completos. 2,300,000 ya es un número que no estaba presupuestado para ese año. O sea, ese es el único tema que ocurre con las empresas que nunca se esperan que van a correr a un director general o no se esperan que van a quedar un director comercial y por eso a veces deciden quedarse con más gente. O sea, hay sí, veces que sí la quedarse o hacen malas y, prácticas, vamos a hacer que se vaya, lo cual está mal ajá, también. y está pésimo, porque a ver, a mí me tocó una vez, y fíjate, por aquí nos dice Enriqueta, no se puede jugar con los intereses de los empleados, la gran mayoría de la fuerza laboral son jefes de familia. Totalmente de acuerdo, Enriqueta. Yo estoy convencida de que así como trajimos a la gente con cariño y con amor, así se debe de desvincular. Y lo que decía yo es que estas cosas son de gestión, ¿sabes? O sea, muchas veces depende de la gente que estamos en RH, el decir, oye, es que esta va en la práctica de que no le des su lana a la gente, no está bien. Oye, es que este proceso así no es correcto. Pero es un tema de gestión, o sea, es un tema que la gente de RH vaya y lo haga, vaya y lo pida. Es como cuando decían de los meseros, ¿sabes? Mucho se decía que en México, cuando tú eres mesero o gente de servicio en un restaurante, te piden la propina. Hay todo un esquema de puntos, de los puntos que dejan de propina, unos puntos se van a cocina, otros se van a servicio y otros se quedan para propina del mesero. Pero en algunos restaurantes esos puntos te los cobran a chaleco. O sea, si la cuenta fue de 1,000 pesos, de ahí se tienen que dejar 10 puntos de propina, que son como 100 pesos. Pero si el comensal no dejó los 100 pesos de propina, se los descuentan al mesero y entonces el mesero los tiene que poner. Y la gente empezaba, es que la propina es obligatoria o no. Pues es que es opcional. Más bien,
si el sueldo del mesero es bajo y este esquema de puntos que tiene que pagar para ayudar a cocina, para ayudar a piso, para ayudar al garrotero, para el punto del capitán, pues deberían de exigirlo a la gente que está trabajando ahí, ¿no? O sea, deberían de buscar, optar por opciones laborales con otras condiciones. ¿Y esto cómo se logra? A través de la gestión, la manifestación, el hacer sindicatos, lo que quieras, lo que sea. Pero no es un tema que le tengas que cargar el costo al comensal para justificar que se paguen todos estos temas que por sueldo la empresa no da. Otra vez, es un tema de gestión. El si quieres dar propina o no debe de ser opcional. Lo mismo pasa en un tema laboral, en un tema de despido. Si la gente te quiere dar su fuerza laboral y tú es un contrato, es como una relación de pareja, como cuando se casan, ¿no? Y ya no se entendieron. Tu responsabilidad es darle lo que le toca a la persona, pero a veces la gente de RH, yo lo que voy a decir es, muchas veces mis compañeros, compañeras de RH, les da miedo. Es gente que es tibia hasta desde el proceso de atracción de talento, donde les da miedo decir, oye, levanto el warning, este candidato es buenísimo, quédatelo. No, es que hiring manager dijo que no lo quería. Oye, es que esta baja que estás dando no es una baja racional, no hay una razón. Le estás cansando a la gente, la quieres fastidiar. Y da miedo levantar cuando es un rol estratégico lo que debemos de estar haciendo desde recursos humanos. Y lo que dice María Inés Guajardo, las empresas igual ocupan los puestos en máximo 2 meses. Ese es el tema. O sea, una decisión de desvincular a una persona, si bien pudiera estar en el grosso modo, en el presupuesto de sueldos y salarios, como bien dice esos, cuando ya es una persona de un puesto muy alto o que ya lleva mucho tiempo en la empresa, que te sale ya muy caro darla de baja, optan por otras estrategias para desvincularla, lo cual tampoco es correcto. Y muchas empresas lo que hacen es que, O sea, ¿cómo? se nota cuando van a implementar una estrategia coerciva. O sea, sí se nota. Por ejemplo, las empresas, o sea, el candidato se puede dar cuenta, o el candidato, el colaborador se puede dar cuenta cuando le están jodiendo la vida. O sea, Y por ejemplo, hay empresas que tienen una muy mala práctica de que la gente viva laboralmente 2 años nada más para que no gane antigüedad. Yo una vez trabajé en una empresa, ahí les va, chisme, chisme. Trabajé en chisme una empresa donde había reestructuras cada 6 meses. Y entonces había 2 esquemas de contratación de la gente, hace algunos años ya de esto, la gente que estaba contratada directo por la empresa y la gente que estábamos por outsourcing. Y entonces, en enero tocaba el recorte de los del outsourcing, en junio tocaba el de los de corporativo. Y así se iban. Entonces, de repente tú entrabas en estrés cada 6 meses y decías, oye, sí está muy chido la cultura y el bailecito que nos aventamos todas las mañanas con la porra, pero no manches, cada 6 meses entro yo en estrés de si me va a tocar el recorte a mí o no, y no tengo promesa de un día ya ser colaboradora de la empresa y sigo siendo outsourcing. Hasta que un día llegó el punto en el que dices, ¿la cultura realmente es honesta? O sea, esa cultura donde todos nos llevamos bien, nos besamos, nos abrazamos, somos esa familia laboral, ¿es honesta cuando cada 6 meses tienes una reestructura y nos despides a las personas para no hacer antigüedad? No está chido. no está chido. También podríamos mencionar también, yo creo, cuando en este afán de generar una cultura de overperformance, ¿no? O de sobre, ¿cómo se diría en español? Ya parezco Cindy la regia conmigo. ¿Cómo se diría en español? Bajo desempeño. No, over, o sea, Ah, sí, sí, de ser súper top value. desempeño. Ajá. Creo que estos Process Improvement Plan o planes de proceso de mejora, creo que están súper mal implementados. ¿Qué quiero decir? La mayoría de las empresas cuando hacen un Process Improvement Plan ponen a RH como simplemente un testigo, cuando debería ser parte del desarrollo de ese Process Improvement Plan. Me ha tocado observar empresas que he consultado donde el Process Improvement Plan inclusive solamente se lo mandan a RH y ni siquiera estuvo RH presente en la junta donde se hizo el deployment. O sea, el business partner tendría que estar ahí, porque si vas a ser un testigo, tienes que ser un testigo ocular. O
sea, tienes que estar observando qué se está viendo. El candidato o el colaborador o la colaboradora tendría que tener también un derecho de pushback, porque muchísimas veces los indicadores que ponen para poder llegar a ese Process Improvement Plan son imposibles, ¿no? O sea, está diseñado como para que no lo logre. Está diseñado para no lograr. Entonces, fíjate que cuando hicimos una consultoría aquí en Orduña Talent, nosotros lo que hicimos fue, dentro del indicador del Process Improvement Plan, si acaso el colaborador no lograba hacerlo, eso era un punto negativo para el liderazgo. O sea, era punto negativo para la evaluación de desempeño del líder que implementaba el Process Improvement Plan. Entonces, te podrás imaginar que para cuando se ponía en Process Improvement Plan en esa empresa, uno, la pensaban 2 veces. ¿Por qué? Porque era una espada de doble filo. Porque era, híjole, también puede ser contraproducente por mí, porque si lo saco, era eso. Y lo que nosotros decidimos era implementamos una cultura en esa empresa de corresponsabilidad. O sea, si la persona no logró tener el desempeño que se tenía que lograr en esa posición, no solamente es culpa de esa persona, también es responsabilidad de su líder, también es responsabilidad de reclutamiento y también es responsabilidad de la empresa, porque la empresa movió a esa persona de un lugar donde sí estaba desempeñando un buen desempeño a un lugar donde no lo logró. También puede ser parte, pues, la cultura organizacional la que lo llevó a eso. Totalmente. Por ejemplo, yo desde la parte de desarrollo organizacional, lo que hago cuando implemento este tema de evaluaciones de desempeño es que estén anidadas una dentro de otra. Y me decían, ¿pero cómo? ¿Por qué? Les digo, es que si tú como líder trajiste una persona, me hiciste gastar recursos, tiempo en traerte un talento y a los 6 meses me dices, es que no me sirve, entonces, ¿qué estás haciendo tú para que le puedas ayudar a ese talento que se incorpore? Porque cuando yo te lo traje, tú dijiste que era la persona correcta, que cumple con las skills y no estás cumpliendo. Y entonces, si en el desempeño esta persona no está cumpliendo, te afecta a ti como manager, te afecta a ti como director de la posición y tiene que impactar en diferentes datos, porque luego la gente, en muchas empresas no lo tienen claro, ¿no? Pero recursos humanos debería de ser algo más allá de reclutamiento. En esta gestión estratégica, por ejemplo, lo que tú comentabas de los planes de mejora, de las evaluaciones de desempeño, yo siempre les digo hasta para los incrementos anuales, ¿no? O sea, en México hay un tema cultural muy fuerte que cada año hay un incremento de sueldo. O sea, sí y no. Por ley del incremento tiene que ser sobre el sueldo mínimo y la gente que tiene sueldo mínimo tienen sus incrementos de acuerdo a lo que se determina. Pero los demás puestos es de buena voluntad de la empresa y es a veces con base en inflación o a veces un poquito por debajo. Pero lo que yo siempre les digo es, pues entonces vamos a alinear el performance de la gente con los incrementos anuales y entonces el desempeño de la gente también depende de ese incremento. Cambia la organización. Los liderazgos se transforman, se vuelven más cercanos porque saben que si no están cerca de la gente, les pega en el bolsillo. Pero es que todo tiene que ir hacia allá. Claro, si mientras que nos pongamos indicadores en los procesos de salida que también le pegan a el bolsillo de las y los líderes, va a haber pocos cambios. Así tenemos que empezar a desarrollar indicadores y creo que es un tema que todo RH nos podemos llevar de tarea. Desarrollar indicadores de medición para un correcto proceso de outplacement, es un proceso correcto de salida de esa persona. Y yo creo que cuando empezamos a medir en nuestro employee journey, ¿no? O en el, ¿cómo se llama? El camino del empleado dentro de la organización, el viaje del empleado dentro de la organización, empecemos a medir también el proceso de salida, pero porque las entrevistas de salida, híjole, las hacen hasta con ganas de no hacerlas. O sea, yo veo en organizaciones que las entrevistas de salida les vale gorro cuando es oro puro. La persona va a ser brutalmente honesta porque ya no te debe nada. Ya se está saliendo. Saca la información de ahí. Pero podríamos estar hablando de este tema meses y meses, y horas y horas, y no acabaríamos, porque los procesos de salida son complejos, son particulares y son únicos para cada organización, porque dependen de cada cultura. Platícame, Nicte, vamos a decirle a la audiencia como tres conclusiones pequeñas que si les dio flojera ver este podcast,
puedan decir, híjole, le aceleré y ya supe que dijo Nicte y ya supe que dijo Osvaldo. Primero, de cara a la persona colaboradora que puede estar en un proceso de desvinculación, hay todavía mucho por cambiar, hay muchas cosas que se tienen que trabajar en las empresas. Evalúa si lo que te están dando en un finiquito, en una liquidación, es equitativo a lo que corresponde y si vale la pena empezar un proceso legal en contra de la empresa. Te lo digo porque lo que hemos estado comentando, a veces te vas con un 70-80%, vas a ir a un proceso legal que va a durar años, que va a durar meses, no te van a dar tu lana ahorita por un 10% más. Sé que no es lo correcto, sé que no es lo adecuado, pero hoy te puedo decir, en tema de supervivencia de personas colaboradoras, pues lo que necesita mucha gente es liquidez, ¿no? Entonces, a veces sería como hacer ese juicio muy, sé que a veces nos quedamos con el coraje de, ah, pinche jefe, pinche jefa, te voy a demandar. Sí, quitando eso, ¿es razonable hacerlo? De cara a las empresas, sean más honestas, sean más cercanas con la gente, hagan las cosas como se debe. Evítense esa práctica de aquí nadie se va al 100. No, sí, es que es lo que toca, está por ley. La gente se tiene que ir al 100 siempre que haya un término de relación laboral, salvo que tú identifiques y puedas demostrar que hay un tema de performance, que hay un tema de compliance, que la gente esté teniendo, que llega alcoholizada, por ejemplo, al centro de trabajo, pues en esos casos podrías a lo mejor negociar. ¿Por qué? Porque la ley dice que si tú identificas que la persona viene en estado inconveniente, le puedes dar de baja sin responsabilidad para el patrón. Y a lo mejor ahí tú dices, bueno, de buena voluntad te voy a dar esto, ¿no? Como si tú renunciaras y algún pelín. Pero es eso, es un tema de recursos humanos, es un tema de gestión donde nos tenemos que acercar a entender que las personas trabajadoras no solo son trabajadoras, muchas son cabezas de familia y que tú dirás, pues no es mi responsabilidad. No, sí, eso también es responsabilidad social de las empresas. ¿Tú qué le dirías a nuestra audiencia? ¿Qué tips les dejas, queridísimos? Yo serían dos cosas. La primera, empezar a gestionar recursos humanos como humano, ¿no? O sea, esa es la primera parte. Entonces, la parte de empatía es ponerlo en el corazón de la empresa, ser empáticos para poder entender cuáles son las necesidades de cada persona, ¿no? Segundo, yo creo que tenemos que empezar a ser un socio estratégico de todos los departamentos que nos permita poder también tener esa voz cuando estamos en los procesos de salida, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces se nos olvida y no debemos de ser olvidados en la parte de desvinculación porque de hecho nos afecta en nuestro employee journey y eso sí nos mide la empresa de ello. O sea, entonces creo que esas son las dos cosas que yo le diría a la audiencia. Muchísimas gracias. Pues aquí nos vamos a quedar. Por ahí nos dejaron algunos comentarios, Enriqueta, María Inés. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las demás personas que nos van a ver en diferido. Estén pendientes el próximo martes. Nos vemos a las 8:30 de la mañana. Recuerden que tenemos servicios especializados, OS para todo el proceso de outplacement, de headhunting, todo este proceso del círculo de vida de la persona empleada. Conmigo pueden ver consultoría de temas de desempeño. Viene el mes del orgullo de la comunidad LGBTQ+, y todo el mundo busca una NICTE para que les dé una plática y una conferencia de eso. Aquí estamos. Tenemos por ahí un panel preparado, Os y yo, si nos quieren contratar. Las voces más influyentes de recursos humanos en tu empresa de Monterrey, de México, en un panel. Piénsalo, escríbenos si te interesa, te mandamos cotización. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Nos vemos pronto. Adiós.